Bueno, vamos a hacerles una presentación de patentes para el bono de parcial para la clase de Fundamentos de los Derechos de los Negocios. Les vamos a presentar Gabriela Samper, Juan Camilo Gómez y Manuela Botero. Bueno, el índice de la presentación se compone por, primero, una presentación global de la historia de las patentes, luego seguido de una historia de las patentes en Colombia y por último una relación conflictiva entre las patentes y los medicamentos. Bueno, para hacer una breve introducción, queríamos contar por qué se crean las patentes. Entonces, las patentes se crean para poder otorgar monopolios sobre las nuevas invenciones y así fomentar la innovación, ya que se ofrece una ventaja competitiva al que se invente lo que sea que se patentó. En cuanto a la palabra patente, sería en latín patens o patentis, que significa estar abierto o ser accesible, y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. Bueno, ahora continuamos con la historia global. Entonces, para empezar, en 1474 se da el primer paso hacia la regulación del derecho de patentes cuando se decreta la primera ley en el mundo que protege el derecho del inventor sobre su creación. Esto es en 1474. Esto se da en Italia por medio del Estatuto de Venecia, por el cual las nuevas invenciones, una vez puestas en práctica, tenían que ser comunicadas a la República para así obtener una protección jurídica de posibles infractores. Este privilegio se daba por 10 años, algo muy parecido a el tiempo de patentes de hoy en día. También este estatuto sentó las bases como actuales que usamos para el derecho de patentes. Por ejemplo, exigían que la invención fuera nueva y útil, confería derechos exclusivos durante un periodo de tiempo limitado, como ya dijimos, y también juzgaba a los infractores, haciendo que estos fueran, o sea, que lo que hicieran de copia se incautara o destruyera. Entonces fue muy bueno, o sea, fue el primer paso, pero pues no tuvo el impacto esperado, ya que no se diferenciaba entre inventores e importadores de nuevas técnicas. Es decir, si alguien traía una nueva técnica de un nuevo país, contaba como nueva y se podía patentar. Es por esto que en 1623 se crea el Estatuto de Monopolios. Esto sí da exclusividad solamente al verdadero y primer inventor de lo que sea que se patente por un periodo máximo de 14 años. O sea, también se aumentó el tiempo patentable. Después de esto, em, con la llegada de la revolución industrial a Inglaterra, esto funciona como catalizador, ya que acelera la adopción legislativa en diferentes países industrializados. Por ejemplo, en Francia se crea la primera ley de patentes en 1791 y Alemania en 1877. Después, en 1883 es muy importante, ya que por medio del convenio de París, eh, por medio del Convenio de París y la firma, muchos países acuerdan un objetivo primordial de armonizar las diferentes leyes de propiedad industrial que hubieran en estos países y así como crear una patente más global. Esto, pues las decisiones más importantes que se tomaron en este acuerdo fueron pues un tratado nacional entre los países, un derecho de prioridad, independencia para el otorgamiento de patentes por parte de los países que firmaron el acuerdo, la libre importación por parte de los dueños de patentes a otros países, entonces tú podías ya patentar en tu país y llevar ese invento a otro país. Eh, em, y también, pues, todo esto iba encaminado a tratar de mitigar la violación de los derechos concedidos. Y después de este tratado, las patentes se volvieron en instituciones internacionales legales. Entonces, esto es un breve resumen de lo que fue la historia global de las patentes, los primeros hitos. Bueno, en referencia al contexto local de Colombia, el primer avance que se logró fue en 1834 con la ley 10 del 10 de mayo de tal año.
En esta, el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada llegó a la conclusión que se debía generar una legislación para proteger principalmente la propiedad intelectual y pues los desarrollos para creaciones y diseños. Por lo tanto, pues pasaron una ley en la que se podía pedir un certificado de propiedad para estas creaciones. Esto buscaba estimular la innovación por medio de un derecho a exclusividad. Para que los autores lograran conseguir estos derechos de exclusividad deberían dirigirse al gobernador de la provincia y poder registrarla, demostrando ciertas características de autoría y de otros aspectos para que se les pudiera obtener y certificar la propiedad de tal invención. Esta se generaba por una exclusividad de 15 años con una opción de prórroga de otros 15 años. Luego, más adelante, se creó el Sistema Nacional de Propiedad Industrial. Esto debido a que la ley anterior mencionada, la Ley 10 del 1834, se enfocaba más en propiedad intelectual y no tanto en innovaciones industriales. Entonces se intentó dar un enfoque más hacia este lado. Más adelante, en 1848, se dio la Ley 15. Esta ley fue denominada la Ley de Patentes de Invención, Mejoras de Máquinas y de Productos Industriales. Este fue el precursor al sistema moderno de patentes que se conoce hoy en Colombia. Así que este fue como el gran paso. Más adelante se fueron dando diferentes modificaciones a las leyes y en 1869 la Ley 35 se concentró más hacia la posibilidad de inversiones extranjeras, debido a la creciente globalización y el interés extranjero en explotar comercialmente sus productos en Colombia. Esta modificación de la ley contempló la posibilidad de inversiones y patentes generadas desde creaciones afuera de Colombia. Listo, y finalmente, en cuanto a la relación conflictiva que existe entre las patentes y los medicamentos, creemos que es importante resaltar 6 puntos. Pues primero, los medicamentos se están usando como un bien de mercado y no como un bien social, y es por esto que existe la relación tan conflictiva. Además, uno de los conflictos más grandes es la relación entre los precios de estos productos y la protección de propiedad intelectual, haciendo que este sea como el problema central entre la industria farmacéutica y los países en desarrollo. Además, como mencionamos en la introducción, las patentes de medicamentos, pues por un lado, instrumentalizan la propiedad intelectual, pero además también establecen monopolios temporales que influyen directamente en el precio del producto y hacen que sea mucho más lenta la introducción de la competencia en el mercado. Y por último, creemos importante aclarar que durante el periodo de vigencia de las patentes, el laboratorio que fabrica el medicamento goza del derecho exclusivo de fabricar el producto, comercializarlo, licenciarlo, importarlo y exportarlo. Y si a esta realidad le sumamos el hecho de que un grupo reducido de laboratorios poseen la gran mayoría de las innovaciones en el campo farmacéutico, pues se puede decir que el acceso a los medicamentos protegidos por patentes depende fundamentalmente de decisiones empresariales, cuando no debería ser así, ya que los medicamentos son algo que se usa para el bien común y esa ventaja o ese beneficio empresarial que se está teniendo hoy en día es ser egoísta y debería pasar a un segundo plano en vez de estar en primer plano como está hoy en día. Bueno, acá encuentro unas Muchísimas gracias. referencias para el trabajo que les expusimos. Muchas gracias por la atención.